El segundo descanso del torneo y aún seguimos los dos vivos, unos más vivos que otros. Estoy reventado. Estoy reventado, Estoy pero muerto. nos vamos al casino a por Javi, que va a pasar el tío al día. Buenos días, ya estamos en el día 2 del Estrellas y nos estamos yendo hacia el casino, Javi y yo. Javi, al final, que no os dije nada, ha pasado con 463.000 fichas. Oh my God, muy bien, hiciste un buen trabajo. Bueno, Mientras yo estaba en la piscina. La verdad, o sea, una cuadratura, pues lo de siempre. Bueno, ¿Qué pasas? ya, a ver, Porque ya. si hice 3 faroles, me pagaron los 3, pero también que todas las de valor me pagaron todas también, entonces... Javi me escribió en plan en mayúsculas: Javier, no farolees más, sí. Porque es que no compensa aquí. Si te lo pagan todo, pues obviamente todo, o sea, hay que jugar por valor y ya está. Solo hay que tener paciencia. Te bajan los bluff cats que tú dices, joder, es que tengo el mejor farol, tengo que hacerlo, tal. Da igual, te lo ahorras. Pero voy a hacerlo grande, a ver si lo tiro de algo. Pero no, tampoco, me estaban con quinta pareja, da igual. Ya, a mí me pasó también con la mano esa que te conté, sí. Que le hice bote y bote, en turn y en river, y me bajó la tercera pareja de mesa. Y yo, vale, o sea, qué buen farol he hecho, ¿sabes? Que me ha pagado la tercera de mesa. Nada, ya la etiqueta de ni un farol más. Pues nada, estamos aquí al lado, el torneo empieza a las 11, son las 11 menos 10, vamos un pelín pillados. Vamos a ver qué tal se da este día 2. Hemos pasado 300 y pico jugadores. 358. 358, ¿de cuántos empezamos? 2.000 y muchos. 2.000 y muchos, o sea que puede haber on top casi 400.000. Sí, por ahí. No viene nada mal. Así que, Javi, eres el 25, pongo toda mi fe en ti. Te tengo más fe que yo, de mí misma. Bueno. Así que... Tenemos que hacer 2 buenas bolitas, porque sí, ya sí. los 2 ITM, sí, ya con los deberes hechos, ya sí. Mínimo cobraremos 2K, así, todavía no sale los price pool. Saldrá ahora justo cuando empiece el día. Y nada, ahora todo lo que sea, todo lo que llegue es bienvenido. Sí, pero vamos, yo veo que vamos a reilear a Javi en la FT, lo veo. Ya nos toca, Javi. Huele toca. Como a CNP huele a dinero de Madrid, sí, huele un poquito. Exacto. Así que nada, vamos para allá. So, 9-4. 9-4. Thank you. Vaya timing. Vaya timing. Empiezo el día perdiendo un all-in de pocas ciegas con rey dama contra damas. Bueno, el segundo descanso del torneo y aún seguimos los dos vivos, unos más vivos que otros. Estoy reventado. Estoy pero muerto. A mí me encantaría estar reventada por estar con un estacazo, jugando manos, tal, ligando, o no, o faroleando también. Pero yo estoy otra vez muerta. Voy a ser ahora ciega pequeña y ya tengo menos de 10 bebés. Bueno, pero quedamos 108 jugadores tan solo. Ya. Y hay 360.000 para el primero. Ya, y tú es tienes una buena un bola, millón. Yo tengo 920.000. En media, 600 y pico. 600, sí, creo, lo he visto yo porque he pensado, hostia, tengo que doblarme 3 veces para estar en la media. Así que, Javi... Lo gracioso ha sido que he hecho, o sea, el torneo va sobre la marcha todo el rato, voy subiendo poco a poco. He hecho el chip race de las fichas de 100, el chip race de las fichas de 500 y el chip race de las fichas de 1000. O sea, muy gracioso. Sí, puedes dejar por aquí las fotos, que son graciosas de, de las aquí stacks. las ponemos, ahí las tenéis. Pim, pim. No quiero hacer chip race porque me quedo más pelada y entonces cuando voy all-in no ven mis montañitas de fichas. Entonces, ahora tengo fichas de 25.000 y es una mierda. Ya prefiero meter la caja con una torre, ¿sabes? Porque asusta. Claro, que asusta. Ni siquiera preguntan la cuenta. Sí, o sea, porque ya has visto que los crupieres, si tú no preguntas que te digan la cuenta, ellos no te pueden decir la cuenta. Sí, entonces solo ni el race, tira las nada. fichas, y simplemente te las colocan de manera que tú las puedas ver bien. Sí. Pero si no preguntas, pues no... Y bueno, a ver, los regs eso nunca no se la vas a colar por ahí. No, pero a los recreacionales, hacer eso de las torres, claro. Os digo de verdad que muchas veces resulta. Así que nada, vamos a descansar un poquito y nos vamos para adentro. Espero no caer pronto y da igual, ahora. Yo tengo todas mis esperanzas en ti. No, vamos. Hombre, hay 2 buenas balas aquí, va. Sí, eso sí.
bueno, como os contaba, iba tan corta que llegó la mano al jugador de cutoff, hizo 1R mínimo y yo con 8 ciegas, en la ciega pequeña, decidí ir all-in con mi As-8 off. El jugador de cutoff me paga y tiene dama 9 suited. Vaya, todo parecía ir bien hasta que ha caído esa dama en el river que ha sentenciado mi torneo y caigo eliminada en la posición 104. Bueno, qué fastidio. He busteado la 104. Me he llevado 3.460 euros. Que bueno. A ver, menos da una piedra, lo que decimos siempre, pero claro, tanta gente, llegar ahí y tal. Encima había empezado muy bien, estaba jugando bastantes manos al principio, estaba todo yendo muy bien, pero de repente, pues lo que pasa en los torneos. Me he quedado 2 horas literalmente cardet, no he pillado nada, entonces claro, las pocas que he intentado robar tampoco me han salido bien, como me estaban saliendo al inicio, que he hecho ahí como 3 o 4 squeeze all-in, cuando tenía 26, 28, 30 blinds, y me han foldeado, entonces vas robando, tal, no sé qué, pero eran spots buenos. Ya después me he quedado con esos stacks y un OR que me ha tocado check foldear, una BB que he defendido y he pagado la CBT y me ha tocado foldear y tal. Al final, esos botes pequeños, si no los ganas y son muchos los que vas perdiendo, pues al final el stack pues baja. Y luego si encima te pilla la rachita del cardedismo que me ha pasado a mí, pues es que nada, es que literalmente en 2 horas no he pillado nada y lo bueno es que he aguantado bastante y vas pillando saltitos porque son niveles de 1 hora, entonces bueno, se puede tener paciencia. Así que bueno, sin más, le he llevado comida a Javi, que está montadísimo. Qué épico sería esto. Yo voy a estar pendiente, lo que pasa que son las 5 de la tarde y mañana quiero jugar el high roller que hay de 2000, el high roller de Estrellas. Prefiero no entrar a jugar el Cup ahora, que hay un torneo Cup de 550, pero entre que he hecho un deep run en tengo la mente un poco pues excitada en eso, en un torneo guay y tal, prefiero irme al hotel, comer tranquila, descansar y mañana ir al high roller, porque prefiero más jugar el high roller que el Cup. Así que eso voy a hacer y voy a estar muy atenta de lo que me vaya contando Javi. Si luego me agobio en la habitación porque aún es pronto, igual damos una vuelta y así que no me voy a despedir aquí. Voy a hacer algún update con Javi, pero yo creo que se lo lleva, chicos. Voy a comer algo. Bueno, tengo la comida aquí, de hecho. La he pedido aquí porque son precios más asequibles. Luego os actualizo en un ratillo. Chicos, ya ha pasado un buen rato, yo estaba aquí en la cama un poco, estaba haciendo cosas y nos vamos al casino a por Javi, que va a pasar el tío al día 3 del EPT del Estrellas, que no me sale. Así que le he dicho, voy a recogerte, como al cole, me voy a por ti y así les damos una actualización a nuestra familia de YouTube, que quieren saberlo todo. Así que voy a ponerme una sudadera, nos vamos para el torneo, que estará, pues termina en 20-25 minutos. Quedaban, a ver, me ha estado hablando de vez en cuando, ha bajado, ahora ha subido un poco, ahora dice que está otro rato cardet, pero que creo que quedan 40 y tantos. O sea, vamos a empezar a ilusionarnos de verdad. Sí, ahora sí. Vamos para allá y que nos lo cuente él en primera persona. Vamos. ¿Qué pasa? Día Día 3. Estoy muy cansado ahora mismo. O sea, han sido 2 días matadores, de 11 de la mañana a 2 de la mañana. Hoy un poco más corto, pero aún así muy cansado. Y bueno, a ver, más o menos se está cuadrando todo. Están saliendo los faroles, cuando tengo valor me lo pagan, no sé, está cuadrando todo bastante bien. Aunque ahora ya estoy un pelito por debajo de la media. Sí, y había media 1.5. Sí, y yo tengo 1.25. Nada. Entonces, bueno, estoy ahí, pero bueno, quedamos 46 jugadores y es que arriba hay 360.000, que no es Turkey y Mucus. No. Así que, bueno, a ver, a descansar hoy bien porque... Hombre, sí, estoy más cansado que contento, pero sí. A ver, todavía queda bastante, porque 46 parece que no, pero son muchos todavía. O sea, que es que ahora solo cobro 5.000, que son 5 ballines. O sea, es ridículo después de estar... Pero es el spot que tiene. No, el spot es chic, pero claro, hasta que no llegas a la mesa final...
Bueno, mesa final o bueno, yo creo que el 10 o así ya empieza a cobrar 20k, ya, Sí, yo he ya visto, empieza yo he ya... visto. El 11 ya empieza 20k. Claro, ahí ya empieza ya lo guay. Claro. Todavía estamos un pelín lejos. Vale, Falta Yo mañana voy a animarte. doblarse una vez y ahí ya... Ahí sí. El desenlace de este torneo lo vas a ver en el próximo vídeo, así que suscríbete para no perderte nada y dale un like bien gordo para mandarme suerte, Además, comparte con tus amigos si crees que le puede interesar este tipo de contenido. Chicos, estrenamos sección en los blogs. Al final de cada vídeo voy a poner, pues a veces una, dos, las manos que tenga que sean interesantes y vamos a hacer una nueva sección llamada Adivina las dos que llevo. Voy a contaros una mano interesante que me pasó en este día 2 del main del Open. Tengo aquí la chuletita para que no se me olvide nada y vamos a ver si sois capaces de decirme en los comentarios cuál es mi mano. En esta mano. Vamos a hacer una competición. A ver, no puedo dar nada, pero pensaremos si de alguna manera os puedo premiar, que no sea teniendo que mandar nada porque son lío de direcciones, tal. Hay que pensar qué se puede hacer. Pero de momento estrenamos la sección con el que la adivine es que es un maquinote. Así que vamos para allá. Primera mano. Abre un señor en UTG que tiene 30 ciegas. Otro señor paga en cutoff, que es un poquito stampeti, y tiene 30 ciegas también. Y yo estoy en la ciega grande con 60 ciegas. ¿Podría haber squeezeado? Es la pista que os doy, pero decidí pagar. Ambas se pueden usar. Así que pagamos. El flop es 10-8-7 con flash draw de tréboles. Aquí, chicos, decido salir donkeando un cuarto, pero ambos jugadores me pagan. El turn es una dama que no completa el color. Seguimos donkeando otro cuarto. Aquí me paga el primero, que es el que ha abierto la mano, y el de cutoff foldea. Y en el river 4, que deja los tréboles sin completar, hago all-in. El señor me foldea y me enseña as 9 de tréboles. Así que ya sabéis que as 9 de tréboles no la llevo. Déjame en los comentarios cuáles son las dos que llevo.